Características del violín. El violín es un instrumento de cuerda frotada, el más pequeño y agudo de su familia, inventado en el siglo XVII en Italia. Consta de cuatro cuerdas afinadas por quintas, sol 3, re 4, la 4 y mi 5. Una caja de resonancia de madera y toca un arco, ofreciendo un amplio rango tonal. Principales características del violín. Estructura y materiales. Se compone principalmente de una caja de resonancia con formas ergonómicas, un mástil, diapasón, generalmente de ébano, puente, clavijas y voluta. Está construido con madera, siendo común el uso de arce para fondos y aros, y abeto para la tapa. Cuerdas y afinación. Posee cuatro cuerdas tensadas, afinadas tradicionalmente de la más grave a la más aguda, en sol, re, la y mi. La producción del sonido. El sonido se produce al frotar las cuerdas con un arco de crin de caballo o pulsadas con los dedos, que es el pizzicato. Tamaño y ergonomía. Es el miembro más agudo de su familia. Existen diferentes tamaños, desde un 4/4 para adultos hasta un octavo o menor para niños, para adaptarse al músico. Ausencia de trastes. El diapasón es liso, lo que permite al músico realizar el vibrato y afinar continuamente intervalos a diferencia de las guitarras o mondalinas. Partes esenciales. Caja de resonancia. Esta amplifica el sonido y está caracterizada por sus Fs, que son aberturas, lógicamente formas de F. El puente, que es este, sostiene las cuerdas y transmite la vibración de la caja. El mástil y diapasón, superficie donde se presionan las cuerdas para cambiar de nota o de altura. Y la mentonera, que es esta, eh, pieza añadida para la comodidad del violinista. El violín es considerado uno de los instrumentos con mayor capacidad melódica y lírica. Buenos días, Listen. Hoy voy a exponer sobre las técnicas claves del violín con la mano derecha. Para empezar con eso, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la postura. Una buena postura al empezar a tocar el violín. Uno debe mantenerse lo que es una postura recta, espalda recta, manos ligeras y los pies separados, pero no tanto, normal. Entonces, para agarrar el arco del violín con la mano derecha nos vamos a ayudar de este lápiz o de este marcador. Lo que tienes que hacer es como que mantener suelta tu mano, muy suelta. Pones el arco y dejas los 3 dedos como tienen que estar ahí. El meñique lo subes. ¿Y qué haces con el dedo gordo? Lo agarras. Esta es la postura para tocar el violín. Esa es la postura para agarrar el arco y poder tocar el violín, ¿no? Entonces, hay distintos golpes con los que se puede hacer el arco para el violín, los cuales van produciendo distintos sonidos y ritmos, lo cual estos movimientos lo podemos dividir en 3, los que son golpes de arco suaves, golpes de arco acentuados y los golpes de arco con salto. En los golpes de arco suaves tenemos lo que es el détaché. El détaché es una técnica la más utilizada y la más básica que puedes encontrar, que en lo que consiste es en básicamente conectar las notas en arcos. Agarras el arco normal, entonces conectas tan, 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 y así. Un ejemplo que podríamos dar es cuando pintas. ¿No ves eso? Conectas los golpes, los movimientos, conectas. Entonces, eso es el detaché, conectar abajo, arriba, abajo, arriba. Eso. Eso. Luego tenemos lo que es el legato. El legato se viene con un símbolo que es este acá. Ese es el símbolo en el que vienen las partituras, lo que significa 3 notas o más en un solo movimiento de arco. ¿Qué quiere decir? Si digamos las notas son la, si, do, entonces tiene que ser la, si, do. No puede ser la, si, do, porque eso ya sería detaché.
El legato es unir las 3 notas en un solo movimiento de arco. La, si, do. Todo de bajada. Ese es el legato. El portato. Ese es el legato. El portato representado por este símbolo de acá en las partituras. Este es un punto medio entre lo que es el legato y el staccato. Un golpe, pongamos un punto medio, que no es tan corto ni es tan largo. Es como que pam, 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 como que un punto medio. Luego, las que son los golpes acentuados, podemos tener en el staccato. El staccato, este simbolito, un puntito. Esto lo que hace básicamente es hacer la nota más corta. Entonces, ¿qué significa esto? Que es pap, 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 pap. Eso es un staccato. Hace más corta. Se puede poner como un ejemplo que valga la mitad de la nota. Digamos, si es una negra, lo haces valer como una corchea. Y si es una corchea, como una semicorchea. Pero que sea algo corto. Pam, 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 pam. Eso. Luego tenemos lo que es el martelé. El martelé es un golpe seco. Este normalmente se realiza en la parte superior del arco. El arco, aquí agarras, parte superior. Entonces, estos son golpes cortos y acentuados. A diferencia del staccato, el martelé es más corto y acentuado. Es como que pam, 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 como que más acento. Luego tenemos lo que es el acento. El acento se representa por esto. Yeah. Esto lo que hace es acentuar básicamente la nota. Estás tocando, digamos, tan, 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 tan. Como que ese pequeño acento que diferencia, eso es el acento. Luego tenemos lo que son los golpes con salto. Estos se pueden llamar como semipasivos. Tenemos un ejemplo que es el spiccato. El spiccato es un sonido corto que se realiza al sacar el arco del violín. El violín se toca normalmente así. El arco constantemente está dosando con el violín, con las cuerdas. ¿Qué pasa con el spiccato? El spiccato es como que este movimiento con la mano. Intentas como que sacar ligeramente el arco del violín y que rebote. Eso es el spiccato. Luego tenemos el saudillé, es como el spiccato, pero mucho más controlado y más rápido. Y para tener ese control del arco, el arco que agarras, tiene que el roce con la cuerda tiene que estar en la parte del medio. Así para poder controlar mucho mejor lo que es el golpe con mucha más fluidez, más rápido. Eso es lo que le diferencia al spiccato. Luego tenemos lo que es el ricochet. El ricochet es el rebote del arco con un solo golpe. Haces un golpe y rebota. Rebota por sí solo. Solo uno hay que controlarlo. Esto se obtiene con un solo movimiento. ¿Chan? Entonces, ese sería el ricochet. Esos son los más utilizados. También tenemos lo que es un símbolo que, pues, es algo utilizado más que todo en orquestas, que es el calderón. Este es el símbolo. Entonces, ese símbolo, lo que significan las partituras, normalmente va al final, en la nota última casi. Tienes que mantener el sonido constante, sin importar el valor de la nota. Tú sigues manteniendo el sonido, no dejes que el sonido se pierda, tú sigues así. Hasta que el director o el que esté encargado haga la señal de callarse.
Ese es el calderón. Básicamente alarga la nota hasta que el director o el que esté encargado diga que ya, basta. Entonces, les voy a dejar unos pequeños videitos, ejemplos de lo que sería el spiccato, el sautillé y el ricochet, para que se pueda entender mucho mejor porque yo no lo sé hacer. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, unos pequeños ejemplos. Y como último, algo que es fundamental para empezar a tocar el violín, tiene que ser lo que es la postura. Una buena postura puede asegurar un buen sonido, una buena técnica, tanto lo que es la posición de la mano al agarrar el arco. No hay que estar tensados, en ningún momento hay que tensar las manos, tienes que ser relajado. Y al modo de tocar, solo mueves la parte del codo acá, el hombro no se mueve, haces esto. Porque ¿qué pasa si mueves todo tu hombro? El arco se va y se dispersa. El arco normalmente se tiene que tocar paralelo a lo que es el puente y lo que es el diapasón, al medio. Esto, si tú lo tocas así, con tu hombro, lo que pasa es que el arco se mueve y no mantiene lo que debería ser recto. Por eso tienes que agarrar así y solo del codo para acá. Ese es un buen movimiento con la mano derecha, con el arco, para poder tocar bien. La postura influye mucho. Si uno anda jorobado, el sonido no va a ser el mismo. Hay que estar en una buena postura, tanto parado como sentado. Eso, una buena posición del arco de la mano, porque a lo largo, si tú tienes un mal agarre del arco, lo que te genera es dolor de cuello, dolor de espalda, y pues nadie quiere eso. A la larga sí, pues un violinista tiene, pero no ahora. Así que si uno quiere aprender a tocar el violín, tiene que cuidar mucho su postura y relajado. Siempre es relajado, más que todo para sacar las técnicas que son con la mano derecha y poder tocar el violín. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Israel Moisés Mendoza, soy del grupo de violines. Hoy vengo a hablarles de los ejercicios más básicos para el violín. Los ejercicios más básicos son primeramente practicar el correcto agarre del arco y aprender a equilibrarlo, presionando con el dedo meñique como con el dedo índice para tener un control adecuado en cuanto al cambio de posición de notas, ¿no? Y de cuerdas. Por ejemplo, el dedo meñique tiene que hacer presión en esa parte superior para poder hacer presión y elevar el arco, ¿no? En otro ángulo, y el índice por el otro lado también tiene que hacer presión para cambiar el equilibrio entre las cuerdas, para poder hacer esto. A ver, ¿se ve mejor de ahí? Sí, de ahí se ve mejor. Para poder hacer este cambio, tocar una cuerda, tocar otra, tocar la siguiente, tocar la última. Estos dedos, principalmente estos dos, son los que hacen este cambio de peso, el meñique y el índice. Los otros están más como apoyo nada más, ¿no? Para evitar que el arco caiga. También el pulgar tiene que estar en una posición cómoda para hacer como un soporte, fuente central del pulgar. Entre esos tres dedos es la expresión. Después hay que practicar. Otro punto, otro ejercicio básico sería practicar frotando cada cuerda suelta en un ángulo de 90 grados con el arco de principio a punta. Con 90 grados se refiere a que debe estar recto a la hora de frotar el arco y no así, y que también 90 grados se refiere a que respecto a la cuerda que se vaya a tocar tiene que estar muy recto el arco puesto sobre la cuerda que se quiere tocar, porque si no está en un ángulo de 90 grados va a chocar con otras cuerdas
y va a producir otro sonido o va a tocar cuerdas dobles. Así. O puede sonar un poco de la siguiente y va a sonar un sonido no tan limpio, entonces tiene que ser un ángulo de 90 grados exactamente para que el sonido sea más limpio y claro. Ya, por ejemplo, y con tocar del arco de punta a punta se refiere a usar todo el arco desde el inicio hasta el final y acostumbrarse a ese manejo. Por ejemplo, vendría siendo así. Me pasé un poco. Después, otro ejercicio básico sería la digitación, practicar algunas escalas, usando solo al principio 3 notas por cuerda, que vendrían siendo las primeras, ¿no? Las primeras, hay que también utilizar marcas cuando se esté empezando en estas posiciones para utilizar los primeros 3 dedos. El cuarto ya no se usa tanto al principio porque es equivalente a la siguiente nota. Esta es la de cuerdas. Este es el mismo sonido que esta cuerda suelta y así consiguientemente, ¿no? A excepción de la primera cuerda que sí tiene más notas. Por eso vamos a ver más adelante, pero las escalas tendrían que practicarse más o menos así. Puedes empezar de la primera cuerda y hasta la cuarta y regresando o viceversa, pero hay que tratar de usar todas las cuerdas, las 4 cuerdas. Vamos a empezar de la cuarta. No sé dónde se ve mejor, ahí se ve. Vendría siendo una de las escalas más básicas, ¿no? Usando todas las cuerdas. Después hay que también practicar la sujeción del violín con el mentón. Esta parte, aprender a usar correctamente la mentonera y también sujetar el violín. Hay que sujetarlo de un modo en que no tengas que valerte de la mano para sostenerlo. Entonces tendría que quedar así. El violín deberías poder sujetarlo así solo con el cuello y la mano solo tiene que estar libre para poder realizar una digitación más libre y cómoda de las notas en el diapasón, cosa de que puedas hacer cambios de posición sin perjudicarte en la sujeción del violín, ¿no? Porque si te vales de la mano, estás en la primera posición, metes sujetando bien con el cuello y con el mentón, entonces cuando quieras hacer cambios de posición te puede caer el violín, ¿no? Porque depende de tu mano. Si quieres recorrer, vas a tener que hacer estos brincos y va a perjudicar al sonido y a la comodidad. Por eso tiene que estar siempre firme, apretando el mentón así. Se eleva un poquito el hombro para que compense la distancia entre el hombro y el cuello para presionar el violín. Cosa de que, digamos, estás con hombros rectos y para sujetar el violín tienes que elevar un poco el hombro. Se puede hacer de esa manera, o también, para más comodidad, se puede usar un tipo de hombrera, que es una pieza que se puede colocar en el violín para tener una sujeción más cómoda, ¿no? Sin necesidad de elevar el hombro. Se coloca la pieza, es como una pequeña base que ayuda a elevar al hombro. Y así, ya con esto ya no necesito elevar el hombro, está aquí ya abajo y ya solo necesito presionar un poco, ¿no? Con el mentón y es más fácil de sujetar.
Así mismo no hay tanta diferencia, ¿no? De subir uno al otro. Y ahí se toca más cómodamente. Y después también se puede practicar temas sencillos. Están en el método Suzuki de violín, que es el más accesible y más popular usado para empezar a aprender a tocar violín. Hay temas simples que se pueden practicar, como el de Estrellita, ¿dónde estás? Que vendría siendo esto. Tema el cual también tiene sus variaciones que están en el método Suzuki también, para aumentar, ¿no?, la velocidad y también los tiempos de las notas, para aumentar la dificultad y agilizar un poco lo que es los dedos. Por ejemplo, las variaciones donde se aumentan los tiempos sería algo así. Esa es la variación con semicorcheas y eso aumenta la velocidad. También ritmos más complejos con el mismo tema vendría siendo con corcheas y semicorcheas, por ejemplo, así, algo así. Y así con las distintas variaciones de tiempo, puede usarse corcheas, semicorcheas con silencios, y hay una amplia variedad que se puede agregar para tocar esta canción. Y también otra práctica un poco más avanzada, ya casi en la parte media del método del libro, es el movimiento perpetuo en la mayor, el cual vendría siendo el siguiente, que bueno, es muy práctico para lo que es practicar el uso de las tres primeras notas de las primeras dos cuerdas. O sea, se utilizan todos, la primera, segunda, tercera, de la cuerda mi también primera, segunda, tercera, y eso agiliza las notas más básicas que se deben aprender, ¿no? Que es la digitación con los tres dedos, con esos tres dedos, y es esta. Y ese es el tema. Esta canción también cuenta con variaciones, como el tema de Estrellita, para agilizar el uso del arco, ¿no? Agilizar el uso del arco usando notas más rápidas. También, como el anterior, se puede usar corcheas, semicorcheas, aunque no tanto silencios, pero depende de la creatividad de cada uno también. Podría terminar siendo así, con la variación doble, con dobles notas. No, ¿cómo era?
llevar por mucho tiempo y ayuda bastante para calentar antes de empezar a tocar alguna pieza o para afinar, ¿no? Para afinar porque puedes aumentar la velocidad para practicar la afinación, para poder mantener tus dedos ágiles sin que desafinen. Podrías tocar muy rápido, por ejemplo. Y así progresivamente para practicar, ¿no?, la agilidad de los dedos. También podemos señalar. También quería hablar sobre algunas técnicas ya más avanzadas que vendrían siendo los de la mano izquierda. Son pocas, pero sí son importantes y acentúan el sonido. Se nota bastante la diferencia de sonido. Vendrían siendo una de esas técnicas más avanzadas, es lo que es el vibrato, que es la oscilación del dedo para dar calidez al sonido. Es muy característico siempre en melodías de violín porque da ese sonido más dulce, con más vida, ¿no?, a las notas. Por ejemplo, sería algo así el sonido seco, ¿no?, sin vibrato sería. Y ya con vibrato suena. Este movimiento, no sé si se ve, consiste en presionar la nota adecuada y empezar a mover el dedo de esta manera, como si estuvieras cambiando ligeramente la nota, el lugar donde tocas, por una pequeña variación. Entonces, los sonidos son más ondulados, podría decirse. Pero es una técnica que requiere mucha práctica y se recomienda solo trabajarla más adelante, una vez que primero se logre tocarla afinadamente, y es una técnica que se lleva más adelante. Al principio es muy difícil de dominar, especialmente si aún no has aprendido a afinar bien, a tocar afinado, mejor dicho. Los cambios de posición es otra técnica, pero y también es más avanzada porque se supone que consiste en cambiar entre las distintas posiciones del violín, porque el violín tiene más de 3 posiciones de mano para tocar las notas. La primera posición es la que se va a trabajar en el libro de Suzuki, en el método Suzuki, por todo el libro. Y la primera posición son estas marcas que hice, que vendría viendo los dedos en esta posición. Y solo se trabaja a esa altura, en todas las 4 cuerdas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Esa es la primera posición. La segunda posición, si no me equivoco, es recogiendo ya una nota o dos. O sea, empezar ya no desde aquí. Empezar desde aquí o desde aquí para llegar a notas más allá de lo que era el cuarto dedo aquí, para llegar a alcanzar estas notas más agudas para canciones que los requieran, ¿no? Piezas que los requieran. La tercera posición obviamente ya es mucho más allá, empezando, digamos, por ejemplo, de la cuarta nota, y aquí ya así, y así ir recorriendo hasta cuarta, quinta posición, que vendrían siendo más y más al borde, ¿no?, para alcanzar las notas más agudas. Y también se usan en las otras cuerdas, y es una parte igual más compleja que se trabaja cuando ya estás cuando ya has superado todo lo que es la etapa principiante, ¿no?, de aprender a tocar el violín. Es otra técnica avanzada. Ahora, otra técnica es los armónicos. Los armónicos es una forma de tocar,
pero sin presionar por completo las cuerdas. O sea, solo se debe presionar, solo se debe apenas tocar la superficie de la cuerda sin hacer la presión que hunde la cuerda, ¿no? Hacia el sector. O sea, básicamente hacer esto, no presionar tocando el mástil, simplemente presionar ahí al aire, ¿okay? Y eso produce un sonido más suave, más cristalino, como dicen. Entonces sonaría algo así. Es un sonido más apagado, pero se nota, es como se usa en situaciones específicas para adornar un sonido. Después, el glissando es otra técnica que consiste en deslizar el dedo de una nota a otra para que el cambio suene porque los sonidos generalmente están bien separados de esta manera. Y el glissando pasa de una nota a otra por toda la afinación que se corre. Es básicamente deslizar el dedo hasta la siguiente nota o hasta la nota que quieras, mientras aún sigues produciendo el sonido con el arco sin detenerte. Cuál vendría siendo así. Voy a hacerlo con un solo dedo para que se vea. Y eso se usa en distintas piezas, ¿no?, que los requieren. Después, otra técnica compleja es realizar el pizzicato, pero ya no con la mano derecha, sino únicamente con la mano izquierda. Es lo más difícil de lograr. Se usan piezas muy avanzadas también porque es complicado, porque se debe presionar, ¿no?, la nota y con el dedo que le sigue hacer el pizzicato. O sea, algo más o menos así. La verdad es muy complicado de hacer, ¿no? Que el otro, que es más sencillo, el pizzicato con la mano derecha es el más utilizado, que es más fácil de hacer. Y el otro, en cambio, con la misma mano es más complicado. Y eso sería todo respecto a los ejercicios básicos y unas cuantas técnicas de la mano izquierda. Registro total. El rango total del violín estándar es el 4/4. Abarca poco más de 5 octavas, extendiéndose comúnmente desde la nota Sol 3, que también sería G3, la cuerda más grave al aire, hasta la 7, que sería A7. Incluso más alto, alcanzar notas extremadamente agudas mediante el uso de armónicos, que serían estos. Afinación. Las cuerdas al aire están afinadas en quintas, que sería Sol 3, Re 4, La 4, Mi 5, que sería Sol, Re, La, Mi. Variabilidad. El rango más amplio, lo que convierte al violín en uno de los instrumentos más versátiles en términos de tesitura. Registro cómodo. El rango cómodo o de trabajo habitual del violín se sitúa generalmente entre el Sol 3, la cuerda más grave al aire, y Mi 7,
incluso hasta el Sol 7, para el repertorio orquestal o solista avanzado. Para estudiantes, un rango seguro y cómodo suele extenderse hasta el Sol 6. Frecuencia. El violín abarca desde aproximadamente 196 Hz, Sol 3 hasta cerca de 5 Hz. Afinación. Las cuerdas están afinadas en quintas, como dije, Sol 3, Re 4, La 4 y Mi 5. Posiciones. Aunque la primera posición es la más cómoda, el rango cómodo se extiende por las posiciones altas hasta hay como la quinta posición y la séptima posición, a medida que aumenta la destreza. Tamaño. Para un adulto, el violín de tamaño cómodo y adecuado sería el 4 cuartos, que es este, que aproximadamente mide 59 centímetros. Es el estándar para tocar cómodamente. Las notas más agudas pueden llegar más alto, pero la comodidad y calidad disminuyen si no se tiene una técnica avanzada.